Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius, profesor del curso de física del quinto año de secundaria. El tema que vamos a realizar el día de hoy es movimiento circular. A ver, ¿qué es el movimiento circunferencial o circular? A ver, en primer lugar, los cuerpos, hemos analizado cuando un cuerpo se mueve de forma rectilínea. Puede ser de velocidad constante, eso le llamamos MRU. Si es aceleración constante, le llamamos MRV. Si el cuerpo cae libremente, afectado por la gravedad, se llama caída libre. Si el cuerpo realiza dos movimientos en uno, o sea, uno vertical y uno horizontal, y forma una parábola, se llama movimiento parabólico. Pero hay un movimiento que es netamente circunferencial. ¿Por qué? Porque justamente ese cuerpo forma una circunferencia. Ahora, ¿hay algo más que ver ahí? Como un ejemplo podemos ver una piedra. Si yo tengo una piedra con una pita y empiezo a girar, esa piedra va a realizar un movimiento circular. Entonces, hay varios factores que intervienen. Justamente acá hay varias definiciones sobre ello, ¿no? Y ahora, se llamará movimiento circular uniforme cuando el movimiento circular tiene velocidad constante. O sea, ¿pero qué tipo de velocidad? Hay dos velocidades que actúan. Cuando el cuerpo está siendo girado, ¿no? Entonces, la cuerda justamente va a girar. Y ese eje, ¿no? Ese eje vendría a ser una velocidad del tipo angular. A ver, ¿cómo te lo explico? Imagínate la licuadora, ¿sí? La licuadora va a girar, lo conectas y va a girar en forma de un círculo, ¿no? Te das cuenta que el movimiento que hace es circular. El eje de la licuadora, ¿sí? Donde están las cuchillas, eso vendría, ese eje se va a mover con una velocidad angular. Mientras que las cuchillas que están en el sistema, que empiezan a triturar los alimentos, vendrían a tener una velocidad de tipo tangencial, ¿no? ¿Por qué se llama tangencial? Porque van a querer escapar del movimiento. Otro ejemplo, tengo una pita, tengo mi mano y empiezo a girar así. Si empiezo a girar así, mi velocidad angular sería mi mano, ¿no? Justamente que da el eje para que empiece a girar en forma de círculo. Y la piedra, a su vez, tiene una velocidad, ¿no? Una velocidad que va a querer zafarse de ese movimiento, ¿no? Pero va a tener que seguir la trayectoria. Ese tipo de velocidad se va a llamar velocidad tangencial. Entonces tenemos dos tipos de velocidades. Una velocidad angular, que es el eje, y la otra, que es la velocidad tangencial, que es la velocidad que el cuerpo ejerce para poder salir del movimiento. Muy bien. Acá también tenemos como características el periodo, que es el tiempo empleado entre el número de vueltas, bueno, y la frecuencia, que todavía no lo vamos a usar. Pero ya hemos entendido los conceptos. La velocidad angular justamente está dada por el eje, y la velocidad tangencial vendría a ser dada por la velocidad del cuerpo que quiere salir. Y justamente acá dice, la velocidad angular es constante, claro, y porque es un movimiento circular uniforme, donde, ¿cómo se define la velocidad angular? El ángulo que va a barrer entre el tiempo. O sea, si es un movimiento circular y solamente recorre un ángulo pequeño, entonces eso va a girar así, de repente, ¿no? Supongamos que está así, gira así. Entonces, ese movimiento que he hecho yo del eje, ¿no? Que lo he hecho girar, eso vendría a ser mi velocidad angular, que va a barrer un ángulo, como lo ven en el gráfico, ¿no? En un determinado tiempo. Entonces, esa se llamará velocidad angular. Y la velocidad angular está dada por la regla de la mano derecha. Tienes tu mano derecha, ¿no? No, miento. En ese caso es la regla de la mano izquierda. La regla de la mano derecha sirve para otro tipo de estructuras. Entonces, el cuerpo va así. Pero si fuera así, el cuerpo iría así. Entonces, dependiendo en qué sentido pueda girar, va a ser de la mano izquierda, ¿no? Y también tenemos la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es dada por la longitud del arco que va a barrer ese ángulo, ¿no? Ustedes saben de que hay un ángulo que va a hacer de que eso gire, ¿no? Cierto sector, ¿no? Entonces, ese ángulo de acá va a tener una longitud de arco, y esa longitud de arco, ¿sí?
dividido entre el tiempo me va a dar la velocidad tangencial. Entonces, velocidad angular vendría a ser el ángulo barrido entre el tiempo, y la velocidad tangencial vendría a ser la longitud y la circunferencia entre el tiempo. Y justamente ahí están las definiciones. Ahora, para un RPM tiene pi treintavos radianes por segundo. ¿Por qué? Porque un RPM es una revolución por minuto. ¿Qué es una revolución por minuto? Es una vuelta. ¿Cuánto mide una vuelta angular? 2pi. Entre minutos. ¿Cuánto es ese minuto? 60. ¿No? 60 minutos. 60 segundos tiene un minuto. Entonces divido 2pi entre 60 y me queda, simplificando, pi treintavos. Por eso que un RPM es pi treintavos radianes por segundo. Esa es la conversión de revoluciones por minuto, que es RPM, a velocidad angular. Y el RPS, un RPS vendría a ser 2pi radianes por segundo. ¿Por qué? Porque es una vuelta en un segundo, nada más. Muy bien, y acá tenemos justamente algunas fórmulas, ¿no? Algunas fórmulas que se pueden desarrollar en la parte de relación a las dos velocidades. Se dice que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? ¿Por el radio de qué? De curvatura. Muy bien, y ahora con esas definiciones, ¿no? Con esas definiciones que hemos visto, vamos a resolver los problemas. En la número 2 dice, si una partícula con MCU, ya está, genera 36 grados, muy bien, en una décima de segundo. Muy bien, el ángulo es 36 grados, pero el ángulo lo tengo que convertir a radianes. Y si lo convierto a radianes, a ver, miren ahí, si lo convierto a radianes, ¿cómo se convierte 36 grados a radianes? Multiplico pi sobre 180. Al simplificar me da pi quintos. El tiempo es la décima de segundo, es 1 sobre 10. Entonces voy a tener pi quintos entre 1 sobre 10. Haciendo la orejita voy a obtener 10 pi sobre 5 y el resultado me va a dar 2 pi radianes por segundo. O sea, la velocidad angular será 2 pi radianes por segundo. En la número 3 me dice que también hace MCU, ¿sí? Y me dice de que la velocidad angular es 5 radianes por segundo, que calcula la rapidez tangencial, o sea, la velocidad tangencial, y el radio de la circunferencia es 3. Entonces justamente viene la fórmula que relaciona las dos. Velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Velocidad tangencial no sé, velocidad angular es 5pi, el radio vale 2 y multiplicando 5pi por 2 me da 10pi metros por segundo, ¿sí? ¿Por qué? La velocidad angular es 5, el radio es 2. 5pi por 2 me da pi. Muy bien, el número 4 me dice, una partícula describe un arco de 6 metros. Ajá, ya te dan la longitud del arco que es 6 metros. Y además me dice lo siguiente, me dice que lo va a hacer en 2 segundos. Calcula la rapidez tangencial. ¿Velocidad tangencial a cuánto era igual? Longitud de arco entre el tiempo. En este caso la longitud de arco le estamos colocando S. ¿S cuánto vale? 6. El tiempo es 2. 6 entre 2 me da 3 metros por segundo. Muy bien, vamos a la número 6 ahora. En la número 6, ¿sí? Ojo, todo sale con la fórmula que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? No hay nada fuera de lo común, todo está simple. Muy bien, me dicen que la velocidad angular es 180 RPM. Y me dice qué ángulo generará en un segundo. El tiempo es un segundo. Entonces, los 180 RPM, hacemos la conversión. Un RPM es pi treintavos de radian por segundo. Entonces multiplico 180 por pi treintavos. El resultado me da 6 pi radianes por segundo. Esa vendría a ser su velocidad. Y usamos la fórmula de la velocidad angular. Velocidad angular es el ángulo entre el tiempo. Como me están pidiendo el ángulo, lo dejamos ahí. Y la velocidad angular es 6pi. Ahí está. Y el tiempo es 1. Entonces, pi entre 1 es pi. Perdón, teta, que es el ángulo que me están pidiendo ya, entre 1 es teta, es igual a ¿cuánto? A 6 pi radianes. O sea, el ángulo que va a ser de 6 pi radianes. ¿Sí? Miren, solamente estamos usando velocidad angular, ángulo y tiempo. El ángulo no lo tengo porque lo que voy a hallar, la velocidad angular lo hemos calculado que es 6pi y el tiempo, ¿cuánto es? Y el tiempo es 1 segundo. Hemos reemplazado y al reemplazar teta es igual a 6pi radianes. Y vamos al ejercicio número 7. Justamente me dice, si una partícula con MCU gira con pi sextos radianes, calcula el ángulo que genera en el tercer segundo de su movimiento. Muy bien.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos que el tiempo total va a ser 3 segundos y la velocidad angular es 6 pi. Es pi sexto, perdón. Y acuérdense ustedes de que la velocidad angular no cambia, porque es constante por ser MSU. Muy bien. Pero ahora me está pidiendo en el tercer segundo. Entonces, ¿yo qué hago? Primero voy a hallar la velocidad de todo el recorrido. Y ahora ustedes saben que en cada fragmento se cumplen los números de Galileo por ser velocidad constante. Que la primera distancia es k, la segunda es 3k y la segunda es 5k. Esa es la constante de Galileo. Entonces, toda la longitud que va a recorrer en 3 segundos va a ser 9k. Por lo tanto, digo, velocidad angular es pi sextos, correcto. La velocidad angular, bueno, el ángulo que va a barrer va a ser k más 3k más 5k, sería 9k, entre el tiempo que es, en este caso, 3 segundos. Simplificando me da ¿cuánto? 3k, ¿no? El 3 pasa a dividir y me da que k es pi 18avos. Por lo tanto, me están diciendo cuál es la distancia que recorrerá en el tercer segundo. En el primer segundo recorre k, en el segundo segundo recorre 3k, en el tercer segundo recorre 5k. Entonces, 5k, pero k vale pi sobre 18. Al operar me va a dar ¿cuánto? 5 pi 18avos radian. Esa sería la forma de resolver nuestros ejercicios, ¿sí, muchachos? Entonces, tengan en cuenta, esos ejercicios son fáciles, por eso que yo les voy a dejar a ustedes los 5 primeros para que resuelvan, ¿no? Tienen que identificar la velocidad angular, el ángulo y el tiempo. Y si es velocidad tangencial, tienen que identificar la longitud de arco, ¿sí? Entonces, muchachos, practiquen. Eso lo que van a hacer ustedes en la parte de tareas, tienen que ir allá y justamente resolver lo que les estoy diciendo, ¿no? 5 problemas de ese tipo. Pueden leer la definición, quizá la definición sea un poquito compleja, ¿no? Pero es importante. Ya le dije los tips. Velocidad angular es ángulo sobre tiempo. Velocidad tangencial es la longitud de arco sobre tiempo. La velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio de curvatura. ¿Sí? Esos son los valores. Y aparte de eso, un RPM, o sea, una revolución por minuto es pi 30avos radianes por segundo. Y un RPS es 2 pi radianes por segundo. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta para poder justamente resolver nuestros ejercicios. Entonces, acuérdense de la asistencia, que es muy importante. Veo que algunos no están entrando a las clases y yo lo estoy calificando. Por favor, espero que lo hagan para que no tengan notas negativas de calificación, ¿sí? Eso sería todo con respecto a nuestra clase, muchachos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense, chao.